Muy buenas, en el vídeo de hoy quiero hablar sobre los test de Fórmula 1, específicamente estos que hemos tenido en 2021, y para eso quiero dar 10 claves generales sobre los test, es decir, no 10 claves de mira, este va a ir fatal y este va a ir muy bien, sino claves de entender realmente los test, no de predecir el futuro, ¿no? Digámoslo de esa manera. Entonces, estas 10 claves las voy a dividir en 5 que valen para cualquier test en cualquier año y otras 5 que son un poco más específicas desde 2021. Entonces, de esa manera, pues que podamos entender un poco mejor cómo funcionan los test y las conclusiones que podemos sacar y las que no podemos sacar, sobre todo, porque creo que pasa siempre, pero incluso a lo mejor más este año, que sacamos conclusiones precipitadas de los test sin entender realmente bien cómo funciona. Así que bueno, esa es un poco la intención de este vídeo. Entonces, en cuanto a claves generales, pues la primera clave que quiero destacar es que cada equipo tiene sus propios planes, en función de lo que hayan trabajado, en función de lo que sea. Cada uno tiene sus propios planes, por lo tanto es imposible comparar exactamente lo que ha hecho un equipo con lo que ha hecho otro, o un piloto con otro, porque cada uno tiene sus planes, que si de mejora de rendimiento, que si para ver cómo funcionan los neumáticos, que si para probar nuevas piezas, en fin. Hay muchísimas cosas que probar en unos test y cada equipo tiene sus planes. Por ejemplo, puede ser que un equipo pruebe piezas nuevas el primer día de test y otro equipo las pruebe el segundo. Por lo tanto, intenta hacer tandas más largas o tandas pues, para sacar información de los neumáticos un día y el otro equipo lo hace otro, de tal manera que no puedes intentar intuir por qué este equipo iba muy bien este día y por qué este otro iba mejor en el segundo día. Cada uno tiene sus planes y cada uno pues, se reparte los días y el trabajo entre esos días de test como puede. Y la segunda, que yo creo que es de lo más importante, es que se puede intuir fiabilidad pero no rendimiento. O sea, evidentemente quien está último en los test no va a ganar una carrera probablemente, a no ser que haya algo muy dramático, y quien está arriba en los test probablemente no sea el peor equipo. Pero no puedes saber exactamente si ese equipo realmente va a ser el primero o va a estar a lo mejor el tercero o incluso el cuarto, y si un equipo va a ser último o realmente pues va a estar a lo mejor 2-3 posiciones por encima. Entonces, por ahí el rendimiento es prácticamente imposible de saber, en el sentido de que no puedes saber exactamente en qué posición va a estar, si más o menos en qué zona va a pelear. Por ejemplo, Mercedes sabes que va a pelear arriba y Red Bull sabes que Williams y Haas probablemente peleen en la parte de abajo, no van a ganar carreras, ¿no? Eso no hace falta un test para saberlo, pero bueno, a lo que me refiero es que tú no puedes saber exactamente en qué posición va a estar cada piloto o cada equipo. Y he dicho que se puede intuir la fiabilidad y no saber exactamente, porque de la misma manera pues tú puedes saber más o menos si un equipo ha dado muchísimas vueltas, pues que el día de mañana, cuando empiece la temporada real, pues no va a tener muchos problemas de fiabilidad. Sin embargo, un equipo que ha dado muy pocas vueltas puede que aparezcan algunos problemas. Y digo puede porque a lo mejor están probando unas cosas que luego el día de mañana no las utilizan. Por lo tanto, esas piezas o esos elementos o esa reconfiguración de lo que sea les dio problema en los test, lo descartaron y el día de mañana pues no lo utilizan y pues se quitan ese problema y resulta que era lo único que les daba problemas de fiabilidad, y a partir de ahí pues ya nunca más tienen ese tipo de problemas. Entonces, por eso esta segunda clave de que se puede intuir la fiabilidad, pero el rendimiento pues es bastante más complicado. La tercera clave yo creo que es algo también muy interesante, que eso pues sí que veo que lo hace bastante la gente, es mirar las cámaras on-board de los coches, porque un coche puede ir muy rápido, puede ir muy lento, puede tener problemas de fiabilidad, pero si tú miras una cámara on-board y ese coche es muy inestable, lo más probable es que el día de mañana en carrera sea muy inestable. Ojo, que esto ya depende del piloto. Hay pilotos que les gustan los coches así que sean muy vivos, difíciles de controlar, ¿no? Como por ejemplo Verstappen, que se le da muy bien, y otros prefieren que tener un coche que vaya sobre raíles, un coche que no dé ningún problema, que a lo mejor se parecería un poco más al caso de Vettel a lo mejor. Entonces, bueno, es un poco ya en función de lo que le gusta a cada piloto, pero es muy interesante también ver estas cámaras on board, porque puedes intuir también de una forma más o menos precisa si el coche es estable o si es inestable. Y si es un coche muy estable, ¿no? Como veníamos viendo los últimos años, al menos anteriores de Mercedes, pues eso luego resultaba que el día de mañana en carrera o cuando digamos que vienen las pruebas reales, pues era un coche también muy estable y muy fácil de conducir. Por eso había pocas pérdidas de control o pocas trompos de los pilotos o lo que sea. Eso cuando no había algún golpe y había alguna pieza que se rompía, por supuesto. La cuarta clave en cuanto al test general, creo que es más interesante mirar el rendimiento por sectores, por curva o por recta que en una vuelta real, porque se ve muchísimas veces que el piloto hace una vuelta buenísima, pero luego de repente hace un mal tiempo y no sabe muy bien por qué, y resulta que es que en esta recta o en este sector o en esta curva levantó para que su tiempo se disparase, digamos, entonces no podamos saber exactamente cuál es el tiempo que hubiese hecho si hubiese ido al máximo. Entonces, de esa forma, lo que hacen es como confundir un poco. Sin embargo, si tú intentas ver los tiempos por sectores, por curva, por recta, que al final es lo que hacen unos equipos cuando miran al equipo que tienen al lado, pues puedes intuir mejor
dónde va bien ese piloto y dónde va peor. Por ejemplo, tú puedes hacer una vuelta en la que el primer sector lo haces muy lento y vas a tope en el segundo y el tercero, y luego a la siguiente vas a tope en el primero y en el segundo, y el tercero lo haces pues levantando el pie del acelerador para hacerlo más lento. Pues entonces, si tú coges el mejor primer sector, mejor segundo sector y mejor tercer sector, pues puedes ver también un poco por dónde van los tiros, ¿no? Más o menos. Y además suele ser bastante diferentes los tres sectores que tienen los circuitos, porque uno puede tener curvas más reviradas, otro curvas más rápidas, otros más rectas. Entonces, de esa manera pues puedes intuir un poco, ya no tanto cómo de bien va el coche en general, que un poco también, sino en qué parte se le da mejor. Y entonces, de cara a que vayamos, por ejemplo, al circuito de Monza, que son prácticamente todos rectas, pues sabes que ese equipo que en la recta del test iba bien, probablemente en Monza vaya bien. Y si había un equipo que iba bien en las curvas rápidas en los test, pues a lo mejor en un circuito como Silverstone pues es donde va bien. Entonces, de esa manera pues podemos empezar a sacar conclusiones a lo mejor un poquito más acertadas, que como ves pues no es tan fácil como mirar la tabla de tiempos y decir pues mira, este va a ganar y este va a perder. Y luego la quinta clave, que también se ha hablado bastante de esto en cuanto a los tests en general, es el tema de las correlaciones entre los datos de las simulaciones y los datos reales, que bueno, esto daré para otro vídeo sin ninguna duda, así que bueno, quizá ya hablaremos de esto más detenidamente en el futuro, pero bueno, es algo que hay que tener muy en cuenta, porque en función del nivel adquisitivo, de los medios que tenga cada equipo, pues puede hacer unas simulaciones más precisas o menos precisas, de tal forma que si tú tienes unas simulaciones que, bueno, pues a lo mejor, pues tanto túnel de viento como CFC, me refiero, pues bueno, quizá tengas que probar muchas cosas para al final encontrar exactamente ese punto que tú intuiste con las simulaciones. Sin embargo, si tienes unos sistemas de simulación perfectos o casi perfectos, porque perfectos no son nunca, pues entonces a lo mejor con dar 2 o 3 tandas cortas pues ya puedes más o menos encontrar ese punto que es el que buscabas con las simulaciones. Entonces, bueno, pues eso también depende un poco del tema del setup, depende también un poco de exactamente cómo configuras otras piezas que afecten a esa, porque bueno, evidentemente no te vas a poner allí a diseñar de otra manera y sales al circuito, ves que no funciona y vuelves a diseñar la pieza, la vuelves a hacer y la vuelves a montar. Entonces, bueno, es intentar montar esa pieza y a lo mejor cambiar algunos reglajes del coche para hacer que funcione. Y si pasamos ahora a las claves de estos test de 2021, es decir, concretamente claves que solo probablemente sirvan para este año, pues la primera son los tremendos cambios de piloto que hemos tenido, ¿no? Porque se han movido muchísimos pilotos, por lo tanto, una de las cosas en las que tienen que trabajar los equipos es que el piloto se adapte a ese coche y bueno, a ese circuito en concreto también, pero sobre todo a ese coche, ¿no? Entonces, si hay pilotos que son nuevos en el equipo, por ejemplo, el caso Haas, pues tiene 2 pilotos que son completamente nuevos, es decir, tiene 2 pilotos que apenas conocen el coche, sí que se han montado de alguna vez y demás, habrán pasado muchas horas en el simulador, pero nada es como la realidad y sobre todo en algo tan preciso, ¿no?, como la Fórmula 1, que se tiene que llegar a un nivel de precisión tremendo. Entonces, también tienes que tener planes en esos test para que el piloto pues, se pueda adaptar bien al coche. Por esa parte, pues a lo mejor tienes un plan de trabajo que te viene mejor a lo mejor hacer muchas tandas cortas en vez de una larga, pero al piloto para adaptarse mejor al coche pues necesita una tanda muy larga para ir pillando pues el punto para cuando los neumáticos están más desgastados, según vas perdiendo combustible, según ahora viene el viento por aquí, luego viene por el otro lado. Entonces, bueno, eso también afecta mucho y es una de las claves sin duda de estos test de 2021. Y en segundo lugar, en cuanto a las claves de este año 2021, pues el concepto aerodinámico, que es prácticamente calcado el del año anterior. Además, las siguientes claves también van a ir un poco de la mano del tema aerodinámico, pero bueno, es un tema clave, ¿no? Que al final el concepto del coche es prácticamente calcado al del año anterior. Y digo prácticamente porque ahora entramos en los pequeños detalles. Pero eso hace que pues, probablemente los equipos que están en la zona de arriba pues estén en la zona de arriba y los que están abajo pues estén abajo. Por supuesto puede haber bastantes cambios. Puede ser que ahora McLaren, que tiene un nuevo motor Mercedes, pues esté un poco más arriba, puede que le haya costado adaptarse un poco más abajo. Todos los equipos han trabajado en sus coches, por lo tanto puede que algunos estén más arriba y otros más abajo, pero al final no podemos esperar que un equipo que esté abajo pues de repente esté arriba del todo. Es algo que se puede dar probablemente más el año que viene, cuando el concepto aerodinámico cambia por completo, y de esa forma pues sí que a lo mejor ha habido algunos equipos que estaban muy arriba que no han sabido adaptarse al nuevo reglamento y bajan, y otros pues que estaban abajo pero llevan mucho invirtiendo en ese coche de 2022 y vuelven a estar arriba. Que por cierto, también tengo un vídeo hablando un poco de esos cambios de 2022 que en un principio iban a ser para este año 2021, pero se retrasaron un año más por el tema de la pandemia y demás. Así que bueno, pues ahí también tenéis un vídeo con las pequeñas claves, ¿no?, aerodinámicas. Y siguiendo un poco en este sentido, pues tenemos la tercera clave para los test concretos de 2021, y es que este coche solo te va a durar un año. ¿Qué significa esto? Pues que evidentemente los equipos
ya ponen la vista un poco más en 2022, que es un coche que va a durar muchos años, en vez de mejorar para estos test en concreto, porque solo te van a durar pues este año, ¿no? Entonces tampoco merecería la pena poner todo tu esfuerzo en este coche, que a lo mejor sí que consigues escalar un poco en la tabla, o puedes escalar incluso mucho, pero este coche el año que viene ya no te vale. Y si en vez de estar invirtiendo en el del año que viene has invertido en pues los demás equipos probablemente los siguientes años, de 2022 en adelante, te sigan sacando ventaja porque ya han estado invirtiendo ahí. Entonces es un poco la balanza entre si mejoro en el corto plazo con este coche o si invierto más en el futuro con el coche que durará más años. Así que, bueno, es una clave sin duda para estos test de 2021, porque, bueno, sí que se han visto bastantes novedades, pues en los alerones delanteros, en la zona de los dashboard, también hemos visto diferentes configuraciones pues del empaquetamiento del motor, ¿no? Que se veía como unos coches pues son capaces de estrechar mucho la parte de atrás del coche y otros la tienen bastante más ancha, ¿no? Como el caso de Alpine, que yo creo que es lo más llamativo. Entonces, bueno, sí que hay ciertos cambios, sí que hay ciertas evoluciones, mejoras, pero no cambios muy bruscos, y esto es por culpa de que este coche pues solo durará un año. Y la cuarta clave de estos test de 2021 pues también es un poco un tema aerodinámico, y es que por reglamento se redujo un 10% el downforce de los coches, bueno, para mejorar la competitividad, para mejorar a lo mejor también el tema de los adelantamientos, pero bueno, al final pues ha habido incluso fuentes que, si no me equivoco, de Pirelli, que han dicho que se les ha puesto una restricción del 10%, es decir, que reduzcan un 10% el downforce gracias a esas restricciones, y resulta que los equipos pues han buscado la manera, por otro tipo de mejoras, de aumentarla en un 6% más o menos, es decir, que te recortan un 10, pero tú mejoras un 6, entonces lo que te han recortado al fin y al cabo, o lo que has recortado respecto al año pasado, pues es apenas un 4%, que bueno, puede ser más o menos en función de los términos generales de lo que estamos hablando, pero es una restricción importante. Entonces, en ese sentido hay que tener en cuenta que las restricciones aerodinámicas es verdad que puede ser muy poca, pero eso puede afectar también al balance, puede afectar a otras piezas, afecta a lo mejor mucho al rake que tenga el coche, porque uno puede tener un rake muy alto, otro muy bajo, que también hice un vídeo hace bastante tiempo hablando del tema del rake, pero bueno, son cosas que también forman parte de la clave de los test para entender un poco por qué a lo mejor un coche que antes era muy estable, ahora ya no lo es tanto, y ese tipo de cosas, ¿no? Así que, bueno, es una restricción importante y creo que por tanto es una clave para 2021. Y ya por último, en cuanto a las claves, tanto en general como sobre todo de estos test de 2021, es el cambio de circuito, porque siempre se han hecho los test en Barcelona, es un circuito que los equipos y los pilotos se sabían de arriba abajo sin ningún problema, y ahora han ido a Bahrein, un circuito diferente, no solo la pista es diferente, sino que las condiciones de la pista también son bastante distintas. Entonces, bueno, eso hace que a lo mejor los planes que más o menos todos tienen un poco cuadrados para Barcelona tengan que cambiar también para Bahrein. Por eso hemos visto que otros años daban muchísimas vueltas y este año parece que dan menos, pero claro, es que el circuito también es más largo, entonces eso hay que ponerlo en balanza, ¿no? Si tú quieres hacer una prueba para ver cómo se comporta el coche después de 5 vueltas, pues vas a perder mucho más tiempo dando 5 vueltas en Bahrein que dándolas en Barcelona, aparte de que Bahrein tiene unas rectas mucho más largas, tiene otro tipo de curvas, entonces, bueno, eso afecta también a los planes de trabajo y a la diferencia de rendimiento de los equipos, porque ya sabemos que unas veces un equipo va muy bien en un circuito y luego va a otro circuito y resulta que el concepto de coche que tienen no va tan bien. Pues eso también afecta mucho, ¿no? Si siempre tenemos los test en Barcelona, pues bueno, a lo mejor trasladándolos a Bahrein resulta que un equipo va mejor, otro va peor, pero en términos generales en la temporada pues siguen igual, ¿no? Entonces, bueno, pues sin duda otra clave. Así que nada, estas son un poco las 10 claves que yo quería dar para entender bien los test. Luego ya con esto podemos sacar las conclusiones que sean. Ya nos podemos creer que Mercedes va a ir mal o no, que Red Bull va a ganar o no, que Haas va a ser el último, que va a escalar un poquito, que el Alpine está para competir o no, en fin, hay un montón de temas, ¿no?, que se han ido comentando y se han ido sacando, que es normal, siempre pasa con los test, pero creo que hay que tener en cuenta al menos estas 10 claves para luego pues sacar conclusiones o cada uno que quiera intuir lo que quiera, ¿no? Pues, por supuesto, pues es verdad que Mercedes normalmente siempre van un poco de tapados, hay otros como Ferrari que siempre intentan incluso demostrar más de lo que tienen, pero bueno, eso al final pues es algo interno, no se puede saber de ninguna manera, o sea, con estas claves y un poco la intuición de cada uno del tiempo que lleva viendo la Fórmula 1, pues puedes decir, pues a lo mejor yo creo que sí va a tener ciertos problemas Mercedes, pues a lo mejor Red Bull sí que tal, pero si alguien nos dice, mira, he visto los test aquí y yo te digo que este equipo va a ganar, pues bueno, os lo podéis creer o no, pero esa persona ya os digo yo que no lo saben ni los propios equipos, así que bueno, esas conclusiones tan contundentes, decir esto va a pasar así porque he visto los test,
puede que acierte y puede que no, pero ya os digo yo que de ninguna manera esa persona lo sabe, así que bueno, ya es en función de cada uno, lo que queráis intuir y lo que no, pero bueno, yo creo que lo importante es al menos pues tener la información para que cada uno pues saque al final sus propias conclusiones. Así que bueno, este era el vídeo de hoy, muy poco técnico, ya sabéis, pero bueno, también quería hablar de este tipo de cosas porque yo creo que son muy interesantes. Ya sabéis que los que queráis aprender también más de Fórmula 1 desde un punto de vista deportivo y aunque también técnico por supuesto, pues tenéis Level Up Academy, tenemos un curso exclusivo de fundamentos de la Fórmula 1 que estoy seguro que os va a encantar. Y nada, pues aquí al final tenéis un vídeo por si le queréis echar un ojo y conocer un poco más la plataforma. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo.